Hola chicos, soy la profe Loti. Hoy veremos razones trigonométricas en triángulos rectángulos. Como todos conocemos, un rectángulo tiene 4 lados y 4 vértices, o comúnmente denominados esquinas, con un ángulo recto de 90 grados cada uno. Si dividimos diagonalmente este rectángulo por cualquier vértice, quedará un solo triángulo con un ángulo recto de 90 grados y dos ángulos agudos menores a 90 grados, pero que sumados tienen que darnos 90 grados. Por otro lado, debemos tomar en cuenta si la sumatoria de los ángulos tienen que darnos siempre 180 grados. Ese triángulo rectángulo tiene como elementos a la hipotenusa, que es el lado más largo del triángulo y está ubicado frente u opuesto al ángulo recto de 90 grados. Los otros lados serán llamados catetos A y B. Serán adyacentes u opuestos dependiendo del ángulo con que trabajaremos. O sea, alfa, por ejemplo, entonces el lado A será el cateto opuesto será el lado A y el lado B será el cateto adyacente. Pero si trabajamos con el ángulo beta, entonces el lado B será el opuesto y el lado A será el adyacente. Para realizar cálculos o operaciones en triángulos rectángulos es necesario saber las definiciones de estas razones trigonométricas. ¿Cuáles son esas funciones trigonométricas? Seno, coseno y tangente. Hablando del seno, la X se refiere a cualquier ángulo, denominado cualquier ángulo. Entonces, seno de un ángulo es cateto opuesto sobre hipotenusa. Abreviamos CO sobre hipo. Coseno de la misma forma, la definición es cateto adyacente sobre hipotenusa. Le abreviamos CA sobre hipo. De la misma manera, tangente de cualquier ángulo es cateto opuesto sobre el cateto adyacente, ¿no? Su abreviatura será CO sobre CA. Por ejemplo, trabajamos con un ángulo alfa. El lado A será el opuesto y el lado B será el adyacente, ¿no? El lado más largo siempre será ubicado frente al ángulo de 90 grados, será la hipotenusa. Entonces, seno de alfa en este triángulo rectángulo será cateto opuesto, ya el lado A, que será el lado A, y sobre hipotenusa la C. Si hablamos del coseno, ya, el coseno será el cateto adyacente, el lado B, sobre el lado C. Si hablamos la tangente será el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. De la misma manera, si trabajamos con un ángulo beta, seno de ese ángulo beta será el cateto opuesto. ¿Cuál es el cateto opuesto? Acá, con este ángulo, ¿no? Con este ángulo beta será el lado B y el cateto adyacente el lado A, ¿no? Obviamente el lado más largo sigue siendo la hipotenusa. Entonces, cateto opuesto será el lado B, la hipotenusa al lado C. Si igual queremos obtener el coseno de beta, cateto adyacente será el lado A y la hipotenusa al lado C sigue siendo. De igual forma, la tangente cateto opuesto es el lado B y adyacente el lado A, ¿no? De esa manera, si trabajamos con los ángulos agudos, cualquiera sea alfa o beta, hay que tomar en cuenta siempre el opuesto, si es opuesto o si es adyacente, dependiendo del ángulo. Continuando con los ejemplos, con ejemplos de razones trigonométricas en ángulos agudos, de acuerdo con los datos que se muestran en el esquema, determinar el ángulo beta. En primer lugar, siempre debemos identificar con qué datos se cuenta. 15 metros, que será cateto opuesto, adyacente, hipotenusa, que será el 15 metros es la hipotenusa porque está frente al ángulo recto de 90 grados, lo llamamos hipotenusa. 12 metros, ¿qué será? Será cateto opuesto o adyacente. Es adyacente porque se encuentra al lado de ese ángulo beta, 12 metros, entonces es llamado cateto adyacente. Mientras que el lado opuesto no tenemos ningún dato. Entonces, ¿qué razón trigonométrica o qué función debemos utilizar acá?
utilizamos la función coseno. ¿Por qué? Porque tenemos el cateto adyacente, ¿ya? Y la hipotenusa, ¿no? Esa es su definición, adyacente sobre hipotenusa. No podemos trabajar con seno ni con tangente porque no tenemos cateto opuesto de dato, tampoco con la tangente. De igual manera porque ahí está el cateto opuesto y no tenemos datos de cateto opuesto, por lo que sí o sí debemos trabajar con la función coseno. Procedemos al despeje, ¿no? Realizamos de la siguiente manera. Coseno del ángulo beta es igual al cateto adyacente, que es 12 metros, sobre la hipotenusa, 15 metros. Realizamos cálculos de eso, es 0,8. Despejamos el ángulo beta y el coseno al otro miembro se va como arco coseno. De ese valor de 0,8 nos dará 36,9 grados. Hay que tomar en cuenta que arco coseno no se encuentra en la calculadora, sino está denotado como coseno a la menos 1. ¿Y cómo se realiza ese coseno a la menos 1? En la calculadora se aprieta el Shift coseno, entonces nos va a visualizar coseno a la menos 1. Si verificamos, tendremos 12, en principio podemos hacer 12 dividido entre 15, adyacente sobre hipotenusa. ¿No? ¿Cuánto será eso? 0,8. Una vez que tenemos el valor, apretamos Shift, coseno, que va a ser coseno a la menos 1, que habíamos calculado anteriormente. Entonces es 36,86 grados. Es decir, podemos redondear 36,9 grados. Por otro lado, también podemos utilizar el teorema de Pitágoras en estos triángulos rectángulos. ¿Cuándo? Cuando no contamos con datos de los ángulos agudos, ¿no? De acá. Y además tenemos que contar sí o sí con los dos datos, sea hipotenusa, sea un cateto, pero con dos datos de los lados. El teorema de Pitágoras es, queremos obtener el valor de la hipotenusa, simplemente aplicamos raíces y despejamos. De la misma forma, no siempre puede ser denotada con la letra C. La hipotenusa también puede ser con la letra A, ¿no? Y aplicamos raíz de la misma forma, o también puede ser denotada con la letra B. La cuestión es que sepamos cuál es el lado más largo, como es la hipotenusa. Por ejemplo, si nos piden determinar el lado B, debemos emplear el teorema de Pitágoras de acuerdo a los siguientes datos. Acá no contamos con el ángulo beta, solo contamos con la hipotenusa y uno de los catetos. La hipotenusa que vale 15 metros y uno de los catetos que vale 12 metros. Entonces, la hipotenusa está denotada por la letra C y además contamos con el cateto A, que es 12 metros. Entonces, de esta manera podemos determinar fácilmente el cateto B o el lado B. De la siguiente manera, despejamos B. En el otro miembro tenemos la hipotenusa. Como el otro cateto está sumando, entonces le pasamos a restar, aplicamos raíces y reemplazando datos tenemos. La hipotenusa es 15 metros al cuadrado, ¿no? Uno de los catetos es el lado A, 12 metros tenemos, los reemplazamos, lo elevamos al cuadrado, sacamos raíces y nos sale 9 metros. Ahora, ¿cómo nos salen los 9 metros? Verificamos con la calculadora, decimos 15 al cuadrado, ponemos 12 al cuadrado. Ya, igual apretamos 81. No, todavía no hemos sacado raíz de lo que acabo de calcular antes. 9 sale. Continuando con problemas en triángulos rectángulos, de acuerdo con los datos del esquema, si alfa es 30 grados, determinar el ángulo beta y los otros lados del triángulo rectángulo. Entonces, en principio nos da el ángulo agudo de alfa, que vale 30 grados. Y sabemos que la sumatoria de los dos ángulos, alfa y beta, ¿no? Tienen que dar 90 grados de esos ángulos, ¿no? Entonces, y como ya tenemos 30, 60 quedaría el ángulo beta acá, ¿no?
60 más 30 sería 90. ¿No? Acá más 90, 180. Recuerden que en todo triángulo, la sumatoria de sus ángulos siempre tiene que ser, siempre 180 grados. ¿No? Entonces, podemos hacer calculando también, ¿no? Alfa más beta, 90. De ahí despejamos la beta de igual forma, ¿no? Si queremos determinar el lado A, debemos identificar con la función que se relaciona a esta incógnita con los datos. En principio ya contamos con el ángulo alfa, que es original de 30 grados. Frente a este ángulo de 30 grados, frente se llama lado opuesto. Entonces, tengo cateto opuesto, tengo hipotenusa. Entonces, trabajamos con la función seno. Seno. La definición nos dice cateto opuesto sobre hipotenusa. El cateto opuesto necesitamos calcular, ¿no? Y la hipotenusa tenemos que vale 10 metros. Despejamos entonces el lado A y tenemos de la siguiente manera. La hipotenusa o lado C que estaba dividiendo va a pasar a multiplicar al seno, ¿no? Del ángulo. Reemplazando datos tenemos que nos sale 5 metros. Si esto verificamos con la calculadora, de la siguiente manera tendremos también 10 seno de 30 grados. ¿Cuánto es? 5. Sabemos que 30 grados es 0,5 multiplicado por 10, 5. Para encontrar el lado B, podemos emplear la función del coseno del ángulo alfa, ya que es 30 grados. Pero también podemos emplear el teorema de Pitágoras. ¿Por qué? Porque ya hemos calculado el lado opuesto, que es el lado A, ¿no? Que es 5 metros, y contamos con el dato de la hipotenusa. Ya son 2 datos. Entonces podemos emplear tranquilamente el teorema de Pitágoras. C, en este caso es 10, y A ya contamos con el dato de A, que es 5 metros. Entonces despejamos el lado B. El lado B, si lo damos vuelta, esta ecuación va a ser de la siguiente manera. ¿Para qué? Para facilitar el despeje del lado B. Del lado B, en el otro lado que teníamos, en el otro miembro sigue la hipotenusa, ¿no? En nuestro lado, donde el lado B, el lado A está sumando, entonces le pasamos al otro miembro, ¿no? A restar, ¿no? De la siguiente manera. Aplicamos raíces y reemplazamos los datos. La hipotenusa es 10 metros, ¿no? Al cuadrado menos el lado A, que hemos calculado es 5 metros. Lo elevamos al cuadrado y procedemos a su cálculo de la raíz, nos sale 8.66. Si esto verificamos con la calculadora, si verificamos con la calculadora de la siguiente manera: 10 al cuadrado menos 5 al cuadrado. ¿Cuánto es? 75. Pero sacamos raíz de lo que hemos calculado, sale 8.66 metros. Espero que les haya servido de algo. Chao, chao.